Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su cuarta clase de física. Mi nombre es Danitza de la Liga STEAM y hoy seré su profe. El tema que vamos a ver hoy es caída libre. Hoy vamos a aprender a definir el concepto de la línea vertical, hablar acerca de la aceleración de la gravedad y algunas ecuaciones y otros conceptos. Pasemos a ver qué es la caída libre. Es uno de los casos donde el movimiento es con aceleración constante y la trayectoria es rectilínea, pero en este caso encontramos una línea vertical. Ejemplos de estos pueden ser cuando las manzanas, por ejemplo, caen de los árboles. Entonces su movimiento es una línea vertical, pero hacia abajo. Y otro puede ser en el caso de que jugamos voleibol. Entonces nosotros elevamos el balón y este asciende igual en una línea vertical. Pero, ¿qué son estas líneas verticales? En sí, estas líneas verticales es cualquier línea o recta radial a la Tierra o a un planeta, como muestran en el dibujo. Tenemos que esta línea parte prácticamente del centro de la Tierra y se expande hacia afuera. Estas líneas verticales son líneas rectas que parten de un punto en distintas direcciones, como lo hemos visto en el anterior ejemplo. Son radios de un círculo que se proyectan en diferentes ángulos. Si hemos entendido lo que hemos visto hasta ahora, les hago una pregunta. Si en este caso dejamos caer una roca en un precipicio, ¿a dónde se dirige? Un inciso A nos dice al centro de la Tierra, un inciso B hacia abajo, un inciso C hacia abajo dirigido hacia el centro de la Tierra. Les daré unos segundos para que puedan responder. Entonces la respuesta es el inciso C. Cuando dejamos caer una roca a un precipicio, esta se dirige hacia abajo, pero dirigido hacia el centro de la Tierra. ¿Te has preguntado cómo es que caen los cuerpos? Para responder esta pregunta, nos trasladaremos en la historia hasta el siglo IV a.C., donde Aristóteles estableció que la rapidez con la que caía un cuerpo dependía del peso del mismo. Es decir, los cuerpos pesados con más velocidad que los livianos. Idea que fue aceptada durante casi 200 años como una verdad absoluta. Es decir, que si un cuerpo pesaba el doble que otro más liviano, supuestamente caía con una velocidad 2 veces más que el cuerpo liviano. Este concepto es el que se manejaba. Pero Galileo Galilei encontraba grandes contradicciones con sus observaciones y en el año 1589 realizó una serie de experimentos para refutar esta teoría. Pero en esa época era muy difícil estudiar la velocidad con la que caían los cuerpos, ya que contaban con relojes como de arena o como de agua, y estos eran muy difícil que puedan medir periodos de tiempo muy cortos, que eran lo que en realidad el tiempo que tardaban en caer estos cuerpos. Por esta razón, Galileo buscó un método alternativo y pensó que debía diluir el efecto de la gravedad. Para eso, se le ocurrió utilizar planos inclinados, por lo que echaba a rodar bolas y medir el tiempo en el que tardaban en recorrer ciertas distancias. Los planos con la mínima inclinación son los que permitían mediciones más precisas, es decir, que ya eran estos planos los que diluían un poco más este efecto de la gravedad y propiciaban una velocidad de caída más lenta. Siempre, claro está, que se minimice el rozamiento o el efecto de cualquier otro factor que pueda interferir. Entonces, más o menos viendo los experimentos que hizo Galileo, uno era, ¿qué pasaba si soltaba una esfera en reposo desde la parte superior de un plano inclinado? En sí, como el movimiento era de arriba hacia abajo, aumentaba su velocidad a medida que ocurría el movimiento. Otro era en el caso de que mandemos con velocidad sobre un plano inclinado de abajo hacia arriba. Esta esfera, en todo caso, conforme iba realizando su movimiento, su velocidad disminuía. ¿Y qué pasa en el caso de un plano horizontal?
¿Va más rápido o más lento? Pues en este no iba ni más rápido ni más lento, se mantenía una velocidad constante. Fueron estas preguntas las que se hizo Galileo, y para responderlas hizo esos mismos experimentos. Argumentaba que la velocidad que adquiere un cuerpo rodando por un plano inclinado no depende de la inclinación del plano, sino más bien de la altura con la que se la deja caer. El revolucionario investigador comprobó que cuando las esferas eran lo suficientemente pesadas, todas empleaban exactamente el mismo tiempo en recorrer el plano, y que la velocidad de las mismas aumentaba de manera uniforme. ¿Eso les recuerda a algo? Pues sí, ¿verdad? Al movimiento rectilíneo uniformemente variado, que por tanto están relacionados este tema de caída libre con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, está claro que si una bola liviana tarda más tiempo en recorrer el plano que otra más pesada, es debido a la resistencia del aire. Por eso, cuando las bolas rebasan un cierto peso, la resistencia del aire ya es prácticamente despreciable y caen con idéntica rapidez. De hecho, estos conocimientos que dio Galileo se comprobaron mucho tiempo después, en la Luna. Veamos el siguiente video. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. At the same time. ¿Se dan cuenta? En una mano tenía un martillo y en la otra tenía una pluma. Al momento de soltarlas, estas caen al mismo tiempo al suelo, ¿verdad? Entonces eso quería decir que lo que Galileo pensaba estaba en lo correcto. Que si bien los cuerpos, cuando nosotros los lanzamos en la Tierra y uno es más liviano que el otro, tardan en llegar el más liviano al suelo en comparación al más pesado, sin embargo, eliminando esta resistencia del aire, tenemos que ambos caen al mismo tiempo. Por tanto, decimos que cuando un cuerpo se deja caer en el vacío, como era en el caso de la Luna, en donde no tenemos esta resistencia del aire, se desplaza verticalmente con una aceleración constante, lo que hace que su velocidad aumente en función del tiempo. La velocidad que adquieren los cuerpos en caída libre es independiente de la masa, del peso y del tamaño. Bien, pasemos a hablar ahora de lo que es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene una dirección, tiene un sentido y este está dirigido al centro de la Tierra. Sabemos que los vectores dirigidos hacia arriba son positivos y que los vectores dirigidos hacia abajo son negativos. Entonces, la aceleración de la gravedad va a tener signo negativo. La aceleración en el caso de la caída libre se conoce con el símbolo de g. Y se ha determinado experimentalmente que un cuerpo en caída libre aumenta su velocidad unos 9.8 metros por segundo cada segundo. Es decir, que la aceleración producida por la Tierra es constante y tiene un valor aproximado de 9,8, donde sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, al hacer la medición de esta aceleración de la gravedad en distintos lugares de la Tierra, se ha encontrado que esta no es igual en todas partes. De hecho, depende de los siguientes factores. Uno va a ser que es inversamente proporcional al cuadrado de la altura, va a depender de la altura. Y otro que va a depender de la latitud del lugar. ¿Eso qué quiere decir?
La latitud en principio es esa medida angular que parte desde la línea del ecuador hasta cualquier punto que nosotros demos en la Tierra. Por lo tanto, se expresa como ese ángulo que forma desde la línea del ecuador hasta cualquier otro punto. En sí tendríamos la latitud norte, que está expresada hacia el polo norte, y la latitud sur, que está expresada hacia el polo sur. Entonces, como depende la gravedad del punto en el que se encuentra, es decir, de la latitud, tenemos que el valor de esta en los polos equivale a 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Y en la línea del ecuador, su valor es 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el caso de los polos es mayor y en la línea del ecuador tenemos un valor menor. Entonces, un valor promedio que manejamos para la aceleración de la gravedad y para resolver problemas más prácticos es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, siempre y cuando esté en el sistema internacional. En el caso de los otros sistemas como el sexagesimal manejamos que es 980 centímetros sobre segundo al cuadrado y en el caso del sistema inglés vamos a manejar 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. Veamos algunas ecuaciones de caída libre, pero primeramente debemos realizar las siguientes consideraciones para aplicarlas. Una va a ser que vamos a despreciar el rozamiento del aire. La otra va a ser que vamos a suponer que la aceleración de la gravedad no varía con la altitud. Otra consideración también que podemos tomar es que para resolver estos problemas de caída libre se van a utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso vamos a ver que la aceleración de la gravedad es siempre negativa, ya sea si el objeto se lanza hacia arriba o hacia abajo, siempre va a estar dirigida hacia abajo y apuntando al centro de la Tierra. Después tenemos que elegir un nivel de referencia, que será siempre el punto inicial del lanzamiento. Otras consideraciones: los vectores velocidad serán positivos si tienen sentido hacia arriba y negativos si tienen sentido hacia abajo. Los desplazamientos, es decir, las alturas, serán positivas si se encuentran por encima del nivel de referencia y negativos si estuvieran por debajo. Como vemos, la caída libre tiene los mismos componentes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, la aceleración, que manejábamos antes con la letra A, va a corresponder a la aceleración de la gravedad, que ahora la representaremos con la letra G. Después, la velocidad inicial, en todo caso, va a ser la misma, al igual que la velocidad final. Vamos a ver que la distancia que antes manejábamos con la letra X representada, ahora va a corresponder a una altura, ya que el movimiento va a ser vertical. Y el tiempo sigue siendo exactamente el mismo. Igualmente, las fórmulas para despejar las variables de la caída libre corresponden con las variables del movimiento uniformemente variado. En el caso que el movimiento sea en descenso, vamos a tener que, por ejemplo, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. El signo positivo del más estamos empleando debido a que la gravedad está apuntando hacia abajo y en este caso vamos a estar en un movimiento en descenso, al igual que como apunta la gravedad. Después tenemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Igual, otra vez manejamos el signo positivo porque la velocidad está incrementando por 2 veces la gravedad por la altura. Y seguimos con la altura, que la altura va a ser la velocidad inicial por el tiempo más, otra vez, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En el caso en el que el movimiento sea en ascenso, vamos a ver que la velocidad va a disminuir. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Tenemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Y la última, que corresponde a la altura, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, los signos negativos están indicando que el movimiento está en ascenso, por lo tanto la velocidad va a disminuir. Entonces, en los movimientos en descenso, la aceleración va a ser positiva cuando el objeto desciende. Y en el caso de que asciendan,
vamos a tener que el movimiento va a ser retardado por lo que está subiendo y la velocidad va a disminuir. Entonces vemos en un eje coordenado, ya sea Y versus X, que la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, por lo tanto va a tener un signo negativo. En el caso de que la velocidad se encuentre en dirección hacia arriba, la consideramos positiva, y en el caso en el que se encuentra apuntando hacia abajo, se considera negativa. Comprobemos si estamos aprendiendo. Entonces, una pregunta nos dice, ¿bajo qué condición importante un cuerpo en caída libre se puede estudiar con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado? El inciso A nos dice, cuando no se considera el rozamiento del aire. El inciso B, cuando la aceleración de la gravedad varía con la altura. Y un inciso C, cuando la aceleración de la gravedad es siempre positiva. Te daré unos minutos para que puedas responder. Tiempo. Entonces, vemos que la respuesta correcta es el inciso A, cuando no consideramos el rozamiento del aire. Pasemos a hablar de lo que es la altura máxima. La altura máxima es el punto más alto de la trayectoria, donde la velocidad del objeto se considera que es cero, puesto que instantáneamente se queda en reposo. Recuerden que cuando un cuerpo asciende, la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces va a llegar un punto en el que la velocidad de ese objeto va a ser cero, porque después va a empezar a caer. Tenemos que tomar eso en cuenta. Por lo tanto, la fórmula de la altura máxima vamos a tener que va a ser la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Haciendo una simplificación de sus unidades, vamos a obtener que al final esto va a quedar en metros, entonces corresponde a la altura. Otro término que también debemos hablar es el tiempo de ascenso. Este tiempo de ascenso es el tiempo en el que el objeto demora en alcanzar la altura máxima. Hemos dicho que la altura máxima va a ser el punto cuando la velocidad va a ser cero, ¿verdad? Porque se va a detener. Entonces tenemos que como su fórmula vamos a manejar que va a ser la velocidad inicial respecto a la gravedad. Simplificando sus unidades tenemos que al final va a quedar que va a estar en segundos, lo que corresponde al tiempo. Tenemos otro que es el tiempo de vuelo, que este tiempo es en el que el objeto demora en ascender y descender. Por lo tanto, el tiempo es el tiempo en el que se mantiene en el aire, más o menos suspendido. Entonces, este tiempo de vuelo se expresa como 2 veces la velocidad inicial respecto a la gravedad. Simplificando sus unidades, igual tenemos que esta queda en segundos. Si se dan cuenta, se parece en algo a la fórmula del tiempo de ascenso. Entonces, generalmente manejamos que este tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de ascenso, porque vamos a tener el tiempo en el que sube y al mismo tiempo tendría que ser el que baja. Pasemos a resolver algunos ejercicios. En este caso tenemos uno que nos dice, de la torre de Pisa se deja caer una piedra. El tiempo que tarda en llegar al suelo es de 3 segundos. Nos pide determinar la altura de la torre como un inciso A y el inciso B nos pide determinar la rapidez con la que llega al suelo. Entonces, tenemos primeramente como datos que la velocidad inicial va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos dejando caer la piedra, entonces no le estamos dando una velocidad inicial. Después tenemos que el tiempo en el que tarda en caer hasta el suelo es de 3 segundos. Tenemos que las incógnitas, en el caso del inciso A, va a corresponder a la altura de la torre y el inciso B nos pide la velocidad final con la que llega al suelo. Entonces, para el inciso A vamos a manejar la fórmula de la altura en función del tiempo. Entonces, tenemos que va a ser la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Otra vez estamos manejando el signo positivo. ¿Por qué? Porque estamos dejando caer. Entonces, la gravedad va a ser positiva en ese punto. Haciendo los debidos reemplazos, tenemos que la velocidad inicial hemos dicho que va a ser 0, entonces por el tiempo que es 3 segundos. Más 1/2, en este caso la aceleración de la gravedad, tomamos como valor 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por otra vez el tiempo 3 segundos al cuadrado. Resolviendo toda esa ecuación tenemos que al final nos queda que la altura de la torre había correspondido a 44,1 metros.
Pasemos a hallar la velocidad. Tenemos en este caso, para la velocidad, la ecuación que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. En este caso seguimos manejando el signo positivo indicando que estamos acompañando a la aceleración de la gravedad porque está cayendo la piedra. Entonces tenemos la velocidad inicial, sabemos que era 0. La gravedad tiene el valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo era de 3 segundos. Resolviendo esa ecuación tenemos que el valor va a ser 29,4 metros sobre segundos, que corresponde a la velocidad con la que llega la piedra al suelo. Pasemos a ver otro ejercicio. En este caso nos dice, se dispara verticalmente un proyectil hacia arriba con una rapidez de 35 metros sobre segundo. Nos pide calcular el tiempo de subida o lo que corresponde al tiempo de ascenso, la altura máxima que alcanza, el tiempo de vuelo y también la velocidad con la que llega al suelo. Pasemos a resolver. Tenemos como datos que en este caso la velocidad inicial sí va a tener un valor que va a corresponder a 35 metros sobre segundo. Después nuestras incógnitas son que para el inciso A nos pide que hallemos el tiempo de subida o el tiempo de ascenso, para el inciso B nos pide que hallemos la altura, el inciso C nos pide que hallemos el tiempo de vuelo y el inciso D nos pide que hallemos la velocidad con la que este va a llegar. Tenemos en el caso del inciso A, vamos a utilizar la ecuación de la velocidad final igual a la velocidad inicial. En este caso vamos a manejar el signo negativo en la gravedad. ¿Se dan cuenta por qué? Estamos en un ascenso, ¿verdad? Entonces la gravedad apunta hacia el sentido contrario, menos la gravedad por el tiempo. En este caso despejamos el tiempo y vamos a tener que va a ser la velocidad inicial dividido entre la gravedad. La velocidad final la estamos considerando 0, porque se recuerdan que el tiempo de ascenso va a ser ese tiempo en el que alcanza su altura máxima. Entonces, para el punto de la altura máxima tenemos que la velocidad final va a ser 0. Haciendo los respectivos reemplazos tenemos que la velocidad inicial era 35 metros sobre segundo y la gravedad corresponde a un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo las operaciones tenemos que el valor nos queda 3,57 segundos, que va a corresponder al tiempo de ascenso. Pasemos al siguiente inciso, que nos indica hallar la velocidad. En este caso, la velocidad con la que va a regresar el proyectil va a ser la velocidad de retorno, que en cierta forma va a ser la misma que la velocidad inicial, solo que cambiada de sentido. Pero comprobémoslo. Tenemos que la ecuación de la velocidad va a ser la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Vamos a partir del punto de la altura máxima. En este caso el proyectil ya se encuentra cayendo. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser 0. La velocidad final otra vez. Tenemos que hallar la raíz cuadrada en este caso de esa velocidad inicial que va a corresponder a 0 más, porque estamos cayendo, 2 veces el valor de la gravedad que es 9,81 por la altura máxima, o bueno, esa altura que hemos hallado hasta que el punto llega a que su velocidad final sea 0, pero en este caso va a estar cayendo. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, tenemos que el valor de esa velocidad corresponde a 35 metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta que es la misma que la velocidad inicial con la que partía el problema? Eso es porque hemos realizado desde un punto de velocidad inicial, hemos llegado a una altura máxima donde la velocidad va a ser 0 y después estamos calculando el punto en el que va a volver a caer y por lo tanto va a adquirir esa misma velocidad. En esta ocasión, para el científico del día, vamos a hablar de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Él mostró interés por casi todas las ciencias y artes, incluyendo la música, la literatura, la pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante en la revolución de Copérnico. Estudió las leyes de la caída de los cuerpos y del movimiento de estos por un plano inclinado. Fue el primero en la historia en dirigir el telescopio hacia el cielo y es considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia.
Este trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica, y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia Católica se presenta como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Pasó sus últimos días bajo arresto domiciliario, hasta su muerte en 1642. Tuvieron que pasar más de 350 años tras su muerte para que en el año 1992 el Papa Juan Pablo II rehabilitara a Galileo y pidiera perdón por la condena de la Inquisición. Bien, ya hemos llegado al final de la clase. Hoy definimos el concepto de línea vertical y cómo es que ésta nos ayuda a estudiar el movimiento de caída libre. Vimos también lo que es la aceleración de la gravedad y recuérdense que siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Y algunas ecuaciones y otros conceptos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.